Muchos dicen, pues, ¿cómo que Jesús viene pronto? Eso lo dijeron hace 2000 años y no ha venido. Pero la verdad es que Dios quiere que más gente no solo escuche el mensaje del Evangelio, sino que se arrepienta. Dios dice que Él quiere que muchos procedan al arrepentimiento. Entonces no se trata de nada más de que hablemos de la palabra de Dios, de que evangelicemos, sino que se trata de ser personas que convenzan, no solo que hablemos de Dios, sino que vivamos realidades en nuestra vida, que demostremos que creemos lo que decimos, que creemos Dios viene pronto y que Él es nuestro Salvador y que tenemos un mensaje importante que dar con nuestra vida. Tu vida refleja realmente que tú eres de Dios, que tú eres un llamado de Dios a hacer algo en la vida. Eso es lo que tiene que ver con nuestro evangelio, con nuestra vida, con nuestro cristianismo, con todo lo que eres. Desde el momento que recibes a Cristo, tú ya no eres tuyo, le diste tu vida a Jesús. Y ahora se trata de vivir para cumplir ese propósito de Dios. Si fuera para ser salvo, pues el que se va aceptando a Jesús se puede morir, pero no nos morimos. Y vivimos para algo. ¿Qué es ese algo? ¿Cuál es el llamamiento que tienes tú para vivir la vida que estás viviendo desde que recibiste a Cristo y hasta que mueras o hasta que venga Jesús? Ya tenemos Primera de Reyes 19:19, le invito a leerlo juntos, nos ponemos de pie. Dice así la palabra de Dios, que cuando Eliseo vino pasando por donde estaba con una encomienda del Señor, porque él fue llamado también para algo, y él era un profeta de Dios tremendo. Dice que partiendo de él de ahí, Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Imagínate, delante de él 12 yuntas, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, dice, echó sobre él su manto. Imagínate que se quita el saco Elías y pasa por donde estaba Eliseo trabajando y le avienta el saco encima. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Le alcanzó donde iba caminando Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre, a mi madre, y luego vengo y te voy a seguir. Como diciendo, déjame ir a despedirme de mis padres, a arreglar ahí cosas y luego ya para poder seguirte. Pero Elías le contesta algo interesante. Dice que le dijo, pues ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te dije yo? ¿Verdad? Así le contesta Elías. Y dice que él se devolvió, tomó un par de bueyes, los mató y con el arado de madera, obviamente, de los bueyes, coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Esa es la historia del llamamiento de Eliseo. Cuando Elías le dijo a Eliseo, el Señor te está llamando a algo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí hoy, de compartir, Señor, este grupo, este bello momento de alabanza, de adoración a ti. Es un culto, Señor, donde tú eres el centro y queremos que sigas siendo el centro en el mensaje. Que tú puedas hablarnos hoy, que puedas revelarnos tu palabra y que este mensaje sea de bendición para nuestras vidas. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús y todos decimos, amén. Puedes tomar asiento. Eliseo fue llamado de una manera muy peculiar. No se le dijo una palabra. Elías simplemente echó el manto y cayó en su espalda, me imagino, en su cabeza, no sé. Y Eliseo, sin decirle una sola palabra, entendió. Porque te voy a decir una cosa. Cuando tú quieres saber para qué naciste, para qué recibiste a Cristo, Dios te lo va a mostrar. Ya a nosotros depende si hacemos o no hacemos caso. Qué triste. Para mí a veces estoy estudiando la palabra y me encuentro cosas que cambian totalmente mi perspectiva.
A los tantos años que tengo yo de estudiar la palabra, no te digo cuántos son porque después te vas a impresionar y el mensaje se trata de otra cosa. Me cambia todavía el concepto del Señor cuando estoy leyendo su preciosa palabra. Y me doy cuenta que la palabra obediencia no existe en la Biblia. En todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo sí, pero en el Antiguo Testamento no existe la palabra obediencia. Cuando lees la palabra obediencia está traducida de una palabra de 3 consonantes que es la shin, la mem y la yin, que es muda. ¿Qué quiere decir Shema? Shema Israel. Así empezaba uno de los llamados al pueblo de Dios antes de los 10 mandamientos. Shema Israel, escucha Israel. ¿Te acuerdas cuando te dicen, listen to me, escúchame, fíjate bien, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque algo peculiar que pasó cuando Elías aventó el manto sobre Eliseo, es que Eliseo inmediatamente entendió qué quería Dios de él. Dios no quería que él estuviera detrás de yuntas. Dios no quería que él se dedicara a lo que se estaba dedicando, que no tenía nada de malo. Y que si tú eres llamado para estar detrás de un trabajo y estar ahí 24 horas al día, que no creo, porque generalmente son 8 horas, está bien. No tengo nada en contra de que trabajen, debemos de trabajar. Pero si a eso no te llamó el Señor, entonces tienes que tener cuidado. A lo mejor hay un trabajo más importante que el que estás haciendo, o a lo mejor el trabajo que estás haciendo lo haces para poder hacer el trabajo de Dios. Porque tú no estás aquí para, o sea, tenemos la idea del sueño americano, de que a veces venimos aquí y queremos un trabajo, y cuando tenemos un trabajo queremos otro, y cuando tenemos otro le echamos más ganas y por nuestra cuenta hacemos otras cosas y vivimos para el dólar. ¿Cuántos adoran al dólar? A Washington, ¿a qué no? Nosotros adoramos a Dios y vivimos para Dios. Eliseo no le dijo, Elías no le dijo a Eliseo, ven, sígueme. Así decía el Señor Jesús, ¿verdad? Y le seguían. Elías tampoco le dijo a Eliseo, mira, te aventé el saco, ¿sabes lo que quiere decir? No. Elías le aventó el saco y siguió caminando. Ahí sabe Eliseo lo que hace. Eliseo inmediatamente entendió, porque cuando tú te pones atento a Dios, cuando oras, cuando buscas a Dios, yo creo que todos le decimos en un momento dado, en una mañana de estas, ojalá que todas, le decimos al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Esa es una de las oraciones clásicas del cristiano. El problema es que a veces no nos mantenemos en oración, no nos mantenemos en atención a Dios. ¿Para qué quieres que yo haga? Para cuando te diga qué quieres que yo haga, tú estar atento a oírlo. Y de eso se trata la palabra obediencia. La palabra obediencia no viene, está traducida de Shema, que quiere decir escucha. Escucha, Israel, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Y allí empiezan las ordenanzas de Dios. Y siempre que dice obediencia en el Antiguo Testamento se traduce de escucha. Es muy diferente el concepto de escucha y obedece, implicado en escucha, al concepto solamente de escuchar o solamente de obedecer. Ese es el problema nuestro, que a veces si obedecemos a Dios tenemos la opción de no obedecerle. No, escucha y ya. Si escuchaste, tendrás que obedecer. En el concepto original, escucha quiere decir obedece. Escucha quiere decir haz caso. Las ovejas escuchan la voz de su pastor y van hacia él. El pastor va guiando las ovejas. Nada más tienen que escuchar y correr hacia él, ¿no? Yo tenía 2 perros en la casa y le hablaba a la grande, a la viejita, y venía. Y venía también la chiquilla. Y cuando le hablaba a la chiquilla, venía la chiquilla y la grande no me pelaba. Ya después me di cuenta que la chiquilla hacía caso a todo el mundo. Y el nombre que le dijeras. Y bueno, eso sí sabía escuchar, ¿verdad? Pero Dios quiere que siempre escuchemos y entendamos a Dios.
Lo que quiero decir con esto es que la palabra obediencia a veces me da la idea de que, bueno, tengo la opción de no obedecer. Y eso no viene. De hecho, viene ahí el hijo que no escucha. O sea, lo traducen como el hijo que no obedece en uno de los mandamientos terribles que había. Era una ley terrible. Dice, el hijo que no escuche, lo vas a traer delante de los ancianos del pueblo y vas a decir, este hijo no escucha, este hijo es glotón, este hijo es borracho y vamos a apedrearlo. Y lo matas. Así dice la ley de Dios, ¿verdad? Que qué bueno que no estamos en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos hijos de nosotros ya no estuvieran aquí? Pero bueno, gracias a Dios, porque ha cambiado el concepto, ¿no? Pero no ha cambiado para poder relajarnos. Lo que pasa es que no entendemos. Es una tristeza cómo hay tantos cristianos que son cristianos de nombre. Nada más se dicen cristianos, pero no escuchan. Y vienen a la iglesia y escuchan, pero no escuchan. Qué triste, ¿eh? Eso es cuando Jesús se lamentó de que teniendo oídos no oyes. ¿Se acuerdan que Jesús dijo eso? Era algo triste para Jesús. Jesús lloraba por la condición de las personas que oyendo no escuchaban. El llamamiento de Elías no le dijo nada. Elías sabía Eliseo sabía lo que tenía Dios para él. Eliseo sabía quién era Elías. Se oía la fama de Elías, mató a 400 personas. Que él retó solo contra 400 profetas del diablo. Y luego no supimos de él. ¿Sabes por qué? Porque Elías se fue corriendo, porque lo querían matar. Se fue corriendo de Jezabel. Pero de repente Eliseo, después de no saber nadie nada de Elías, lo ve pasar por ahí y le ve los vestidos y dice, ¿este es así? Así me dijeron que, y de repente le avienta el manto y dice, ya sé que quiere Dios. Y entonces él va con Eliseo va con Elías y le dice, déjame por favor, voy a despedirme, hacer una pachanguita ahí nada más por el llamado que tengo de Dios. Y entonces me despido de mis padres y entonces ya te sigo. Y Elías dice, ¿y qué? ¿Y qué me importa a mí? ¿Yo qué te dije? ¿Verdad que así no le dijo? Pero bueno, así interpreto yo soy de acá del norte, y entonces de México. Y entonces le dice Elías, ¿yo qué te he hecho? O sea, ¿te dije algo? Porque si te dije algo, entonces soy profeta, ¿no? Elías era profeta. Si te dije algo, seguro es de Dios, pero yo no te dije nada. ¿O te dije algo? Y entonces dice, pues vete y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque una de las cosas es que Dios no te obliga en el llamado. Tú sabes si haces lo que Dios quiere que hagas, pero mejor para nosotros que entendamos lo que tenemos aquí, lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos viviendo en estos años. Estamos viviendo tiempos de oportunidades para hacer lo que Dios quiere que hagamos y nos ponemos a decir, ay, es que el pastor no me saludó. Ay, es que el anciano ya no se peina con los pelos para arriba. O es que el otro anciano trae una gorra que dice un versículo bíblico y dice que nadie tenga en poco tu juventud ni que estuviera tan joven si es anciano. Es que ya apagaron las luces de la iglesia, a mí no me gusta, parece antro. Y se ponen a fijarse en cada tontería. O sea, aquí hablando en confianza, ¿verdad? Plática de jueves, de confianza. Qué triste que muchos hermanos pierden el tiempo, pierden oportunidades, pierden la oportunidad de hacer lo que Dios les mandó a hacer, de responder al llamado que tienen de Dios, cosas importantes, de repercusión eterna, para ponerse a contaminarse, a ver para los lados, a pajarear, si estás escuchando la voz de Dios. Y una de las cosas, porque a veces no entendemos bien cómo es el llamado de Dios. Número uno, Dios llama a personas ocupadas. ¿Ok? Entonces, si tú no estudias y si tú no trabajas, pues vale más que pienses en lo que estás haciendo. Tú no estás haciendo las cosas bien. Ponte a hacer algo. No, es que yo voy a vivir de mis papás hasta que mis hijos crezcan y entonces me puedan mantener. Qué chulada de vida, ¿verdad? Así decía un
Una persona que decía, voy a escribir un libro, ¿cómo vivir de tus padres hasta que tus hijos te puedan mantener? Pero así no es. Eliseo estaba trabajando. Y dice la palabra de Dios que Elías lo halló cuando estaba trabajando. Seguramente que si estaba sin hacer nada, pues Dios no lo pela. Pero él estaba trabajando y dice que araba con 12 yuntas delante de sí. La de él y otras 11 más. Y él iba mero atrás. Porque conozco muchos fracasados que no la hicieron en sus estudios. Bueno, cuando yo estudiaba. Y no la hacían aquí, se metían a otra carrera más fácil y tampoco la hacían allá. Total, decían, no, pues me voy de pastor. Al cabo que no la hice en ningún lado. Pero la mayoría que se fueron de pastores ya no son pastores. Y siguen fracasados. O están en falsas doctrinas o cosas raras. Pero no están siguiendo la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que aprecies su llamado. Y cuando Dios te llama a algo, a veces cuesta. Y si te cuesta, quiere decir que es de Dios. Bienvenido al club. Es que a mí me cuesta mucho, pastor, hace mucho frío, mejor te veo en Facebook. Bueno, ojalá que entiendas. Un saludo para todos los que están en Facebook, que no quisieron venir. Pero lo mejor es, y otros que no pudieron, bueno, gloria a Dios. No te preocupes si no puedes venir. Preocúpate si no vienes cuando puedes venir, ¿verdad? Entonces quiere decir que tú tienes que hacer algo para Dios. Tú tienes que esforzarte para responder a lo que Dios te llamó, porque nadie puede apreciar por ti las cosas que Dios quiere que tú hagas. Es más, si alguien de veras, si yo no estuviera aquí, alguien estuviera aquí. Pero yo aprecio, cada vez que me subo, oro. Y le digo, Señor, ayúdame, no nada más a la oración que hacemos juntos, pero esa es una repetición prácticamente de lo que yo oro antes de subir y antes de hacer el mensaje, porque Dios quiere que te ocupes y que te aprecies su llamado. Y si te cuesta, es una de las indicaciones que es de Dios. Dice David, yo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste. Entonces, número uno, Dios llama a ocupados. Si tú dices, no tengo tiempo porque yo estoy muy ocupado y yo no tengo otro tiempo y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, ¿por qué me piden que haga esto en el culto a tal hora o que vaya con los hermanos a hacer algo en tal momento? Si en ese momento yo tengo que hacer algo, esa es la oportunidad que tú tienes para hacer lo que Dios te llamó. Así es de que vas a valorar lo que vas a hacer para ti o lo que vas a hacer para Dios, ¿verdad? Entonces, que te cuesta no quiere decir otra cosa más que es lo que Dios quiere que hagas, ¿no? No quiere decir que todo lo que te cueste es lo que Dios quiere que hagas, pero si te cuesta, puedes ser muy seguro que es lo que Dios quiere y te ha llamado a hacer. Número dos, Dios nos halla. Dios te halla a ti. Tú no tienes que buscar a Dios para saber qué hacer. Dios te va a hallar cuando tú estés atento, ¿no? Elías no andaba buscando a Eliseo. Eliseo no andaba buscando a Elías. Elías recibió un llamado de Dios, obedeció a Dios y pasó por donde estaba Eliseo. El profeta Elías huyó hasta el desierto de Oreb y temiéndole a Jezabel se fue y se escondió en una cueva y Dios ahí le reveló grandes cosas e hizo un triple encargo a Elías y le dijo, Elías, vas a ir a ungir al rey Hazael, número 1. Ungirás a Hazael. Número 2, ungirás a Jehú. Hazael va a ser rey de Siria. Jehú va a ser rey sobre Israel. Fíjate bien, estaba dándole órdenes de estado, órdenes de diferentes naciones. Era importante el trabajo. Y la tercera cosa que iba a hacer es, vas a ungir a Eliseo como sucesor tuyo. Pero el primero que halló no fue al rey Hazael y al Jehú, así como Dios le dijo en orden, sino que al primero que haya es a Eliseo, ¿no? Al tercero que de la lista, Elías halló primero a Eliseo para que se entrenara. Porque una de las cosas que tenemos que entender es que Dios te halla
Y tú tienes que inmediatamente, cuando sabes que Dios te está llamando, porque tú lo sabes, no te lo tiene que decir nadie, ni el pastor, ni el profeta, ni nadie. Ahora estamos esperando, yo respondo, pero que me diga un profeta. Si ya sabes, responde. Yo le decía al Señor, ¿y si es de la carne? Y tuvo que venir el apóstol a decir, ¿y qué, chico? ¿Tu carne también funciona bien o no? ¿O siempre andas mal? Y le digo, bueno, no, ¿verdad? Mi carne anhela al Señor. ¿Por qué tenía que entrenarse Eliseo? ¿Por qué tenía que aprender? Eso es un principio que tenemos que saber, que tenemos que aprender. Y Eliseo fue hallado antes que los otros para que Eliseo viera cómo se unge un rey. Porque Eliseo iba a tener después otras chambas. Y qué bonito poder aprender en el tiempo de Dios. Imagínate que se muere Elías y Eliseo responde después, ¿y ahora cómo se unge un rey? ¿Verdad? Pero ahí Dios quiere que le sirvamos, porque ese es nuestro anhelo. Tú si no sirves a Dios, entonces no sirves. Pero es que yo no soy llamado a ser pastor. Pues no le hace. Todos debemos de servir a Dios. Y el que no sirve, no sirve. Así es de que si sirves, pues sirve. Qué profundo ando hoy, ¿no? Pero se necesitaba que Eliseo siguiera a Elías para poder aprender a servir. Porque sin un buey no hay comida. Estoy hablando de un animal, ¿verdad? Porque me dijeron, el domingo dijiste personas, animales y bueyes. Y yo me quedé muy asustado. ¿Cómo voy a decir eso? Y ya leí la Biblia. Yo no dije eso, la Biblia lo dice. El capítulo 4 de Jonás, ¿verdad? Así es de que no me diga a mí que me equivoqué. ¿Usted cree que Dios se equivoca? Bueno, ore y dígaselo a él a ver cómo le va. Pero necesitamos nosotros tener formación de siervos para poder que sea nuestra comida. Jesús decía, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y Dios quiere que le sirvamos, esa es nuestra comida. Servir es para lo que vivimos. Dios nos halló en Jesucristo y nos halló para servir. En Juan capítulo 1, versículo 43, dice cómo Jesús halla a Felipe y a Natanael. Ya les dije que en otras ocasiones le decía como a Mateo, a Pedro, a Juan, les dijo, sígueme, ¿verdad? Pero Dios nos halla y nosotros somos los que nos animamos, ¿verdad? Él dice la palabra de Dios, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y dice que halló a Felipe, ¿verdad? Y le dijo, sígueme. Y Felipe halló a Natanael, versículo 45. Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael dijo, ¿a poco de Nazaret va a salir algo bueno? Pueblo bicicletero, pueblillo de Nazaret, ¿verdad? Pero Jesús era de Belén. Y entonces le dijo, ven y ve. Vas y ves. Así como dicen allá. Ven y ve, le dijo a Jesús. Le dijo Felipe a Natanael. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dice, pues ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús ya lo había hallado. ¿Y por qué le dijo cuando estabas debajo de la higuera? Porque quién sabe qué estaría pensando, orando Natanael en ese momento, que lo impactó tanto. A lo mejor Natanael estaba diciendo, ¿cuándo encontraremos a Jesús? Pero Jesús ya lo había visto. Y cuando le dice, te vi, lo impresiona. ¿Y sabes qué le dice Natanael, versículo 49? Rabí, o sea, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el que te va, si tú estás atento, tú lo vas a reconocer. Tú vas a saber cuál es tu llamado. Tú vas a saber lo que Dios quiere que hagas. Número 3, seguir y someterse.
Esa es otra de las cosas que tenemos que hacer para poder responder al llamado de Dios como Dios quiere que respondas. ¿Y sabes qué necesitas para eso? Humildad. Eliseo era el último de los 11 aradores que iban delante de él. Dicen los estudiosos que seguramente él era el dueño de las 12 yuntas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muy fácil agarró sus 2 bueyes, los coció con su arado y le dijo a papi y a mami, porque se fue a despedir, le dijo, ahí nos vimos. Me dijo, pero aquí tienes un gran futuro detrás de los bueyes. Yo sé que ahorita pesta buey, pero tú eres, imagínate todo lo que puedes hacer con la herencia que te vamos a dar. Pero tú sabes si quieres seguir haciendo lo que estás haciendo para este mundo o si quieres también responder al llamado de Dios para hacer lo que Dios te llamó. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa mejor que lo que Dios te llamó. Tienes que seguir y someterse. Eliseo era alguien que ya lo había hecho físicamente. Estaba detrás de 12 yuntas delante de sí. Dicen que antes ponían a los más jóvenes detrás de las yuntas, en primer lugar para que no echen a perder el terreno. Por eso Jesús dice que si pones la mano en el arado y volteas para atrás, no, mejor ni te metas a trabajar, porque vas a echar a perder el terreno. Si el surco lo haces chueco, vas a desperdiciar mucho terreno, porque el siguiente surco va a irse chueco y el siguiente surco y al final, quién sabe cuánto echaste a perder de tierras. No sé si me explico. Pero Jesús dice, no puedes voltear atrás. Y generalmente ponían atrás al más nuevo. Primero porque estaba aprendiendo, segundo porque la tierra era más suave. Cuando ya pasaron varias yuntas por adelante, van quebrando van rompiendo el terreno y pues necesitas más fuerza, necesitas más experiencia, alinear, y por eso tienes que aprender y servir, y se necesita seguir, y se necesita ser sumiso. Esas 2 características son las que te levantarán, lejos de humillarte. Muchas veces alguien no quiere sujetarse o no quiere seguir a otro porque ¿qué van a decir? Porque yo voy a quedar mal, porque yo soy el líder, y no eres el líder. El líder se llama Jesús. Todos somos seguidores de Jesús. La humildad es lo que Dios va a usar para levantarnos a cada uno de nosotros. Si yo no soy humilde para reconocer mis errores, para pedir perdón, no importa si eres apóstol o evangelista o pastor o lo que sea, tienes que tener la humildad que se necesita, porque Dios es lo que levanta al humilde. Y entonces Dios usa a tu autoridad. Número 4, Dios usa tu autoridad. Y pasando Elías, dice el versículo 19, delante de él, echó sobre él su manto. El manto de Elías era símbolo de la autoridad y de la comisión como profeta. Dice, echó sobre él su manto, o sea, ponte el saco. Ese manto representó el llamamiento de Elías. Ponte en mis zapatos, le estaba diciendo prácticamente. Y lo recibió por voluntad de Elías, pero también respondió por voluntad de Eliseo. ¿Por qué? Porque ahí están las voluntades humanas. Tanto tu autoridad como tú tienen que estar de acuerdo. Por eso Dios dice, ora por tus pastores, hombre. Te conviene que ellos no te cuiden renegando, ¿verdad? Estoy parafraseando el versículo. Para que ellos con gozo den cuenta de tu vida, porque vamos a dar cuenta de la vida y tú vas a dar cuenta de quien tú eres líder, y si no eres líder vas a dar cuenta de tu vida, pero necesitamos ponernos el saco voluntariamente, necesitamos responder al llamado de Dios voluntariamente. Cuando Elías fue arrebatado, dice la palabra de Dios en 2 de Reyes 2:11, ese es un resultado, fíjate bien, dice, aconteció que yendo ellos y hablando, ellos iban juntos, ellos iban hablando, ellos iban caminando, y de repente un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2, y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo declamaba, Padre, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Qué bonito clama, ¿verdad? A lo mejor otro hubiera dicho, ay, juela, ay, hijo, recorcholis. Bien libro, ¿no? Carambolas. Pero dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. O sea, bien elegante para asustarse.
pero tenía que ver con lo que estaba viendo. Y alzó luego el manto de Elías, dice, perdón, y nunca más, dice, y su gente de caballo, dice, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes, y alzó luego el manto de Elías que se le había caído. O sea, cuando Elías fue arrebatado al cielo, aquel manto que le había aventado, se le cayó a Elías. Allá donde vamos no necesitamos manto, no necesitamos cobertura. Está Dios, es nuestra cobertura. Pero aquí en la tierra necesitas cobertura. Aquí en la tierra necesitamos dar razón a alguien puesto por Dios. Tenemos pastor. Los pastores tenemos un pastor de pastores. Y no estoy hablando de Jesús, estoy hablando del apóstol. Y el apóstol también da cuentas en un consejo apostólico. O sea que todos estamos sujetos unos a otros, de manera que Dios, el principio de Dios se cumple. Dice, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado a sí mismo, del mismo modo las aguas, porque por ahí vinieron y lo que hizo Elías lo estaba regresando Eliseo a hacer. Dice, se apartaron las aguas de un lado a otro y pasó Eliseo. Lo que pasó fue que el Señor le había revelado a Eliseo que Elías ya se iba. Y Eliseo le dijo, voy a ir a tal parte. Y Eliseo decía, pues yo voy contigo. Y Elías le decía, bueno, quédate aquí porque tengo que ir a otra parte. Y Eliseo decía, pues a donde vayas voy contigo. Él no estaba siguiendo a Elías. Eliseo estaba siguiendo lo que Dios quería que siguiera. Porque había un llamado en el cual cuando Elías ya no estaba, Elías siguió porque él no buscaba un hombre. Pero parecía que estaba buscando un hombre. Parecía que no se le despegaba a Elías para nada. Y cuando Elías echó su manto, bajó su cobertura. Y fue llamado, y fue el tiempo donde él entendió que tenía que responder entonces a su llamado. Y de Dios recibió el manto a través de Elías, pero es de Dios. Número 5 y último, se necesita disciplina y decisión. En la petición que Dios le permitió por medio de Elías a Eliseo, le dijo Eliseo, a Elías le dijo, ¿qué vas a pedir? Eliseo le dijo, quiero que me des una doble unción. Y Elías le dice, si cuando yo sea raptado, tú me ves, se te va a conceder tu deseo. Eso es algo profético. Eso ya es otro nivel. Eso ya es hablar que parece que están hablando entre ellos, pero es Dios el que les está dando principios, porque es un principio de disciplina, de decisión, de estar entendiendo que Dios es todo para mí, de que parece que el mundo dice que ando dejando lo mejor para seguir a lo peor, de que parece que el mundo dice que no valgo nada porque soy un seguidor de otro, pero son principios bíblicos que la gente no entiende y que se lo pierde el que no está poniendo atención en lo que Dios quiere que hagamos. Por eso desde el principio, todavía no tenía ni siquiera un minuto de haber recibido el manto cuando le dijo, te ruego me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Fue cuando Elías le dijo, ve y vuelve, yo ¿qué te he hecho? Pero ahí vemos una disciplina y una decisión de Eliseo. Vemos que no arrancó a lo loco, no se olvidó de su familia. Él tenía la bendición de sus padres. Eliseo tomó la decisión, pero tenía la bendición de sus padres. Dice el 20, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego me dejes besar a mi padre y a mi madre y te seguiré. Él dijo, vuelve. Y fue cuando hizo esa fiestecita, cenaron, quemó el arado, sacrificó los bueyes, comió buey. Después se levantó, dice que fue tras Elías y le servía. Él dejó su trabajo secular y no le dolió nada. ¿Cuántas veces no puedes dejar ni siquiera la serie de Netflix a gusto porque tienes que servir a Dios? Y dices, chihuahua, otra vez lo mismo.
Cuando digas otra vez lo mismo y te refieres a la iglesia, no has entendido nada. Discúlpame, te tengo que decir esto que a veces duela, pero es más doloroso que no te lo diga. Emociónate por servir a Dios, emociónate por estar aquí, emociónate por venir, por levantar las manos, por adorarle. Eso es hacer cosas eternas. Emociónate otra vez si ya no te habías emocionado. No se puede servir a Dios sin fe. Eso es lo que nos enseñó el ministerio. Esos bueyes eran el futuro a lo mejor de él, pero no quiso atarse al pasado. Los mató y se los comió y se los dio a la gente. Era mucho para él. Esa celebración declaraba: yo no soy arador, yo no estoy llamado a vivir una vida de humano, de persona que viene a la iglesia y se va y sigue otra mes, ya se va a acabar el año, otro año y otro año igual. Somos personas que tenemos que emocionarnos, tenemos que declarar: soy siervo de Dios, voy a hacer cosas eternas este año, lo que queda de este año, el año que sigue. El versículo 21 dice: después se levantó y fue tras Elías y le servía. Qué buen futuro, de ser a lo mejor dueño de una gran empresa agrícola, ahora servía a un profeta. Pero el llamamiento al ministerio comienza con el servicio, pero no termina con el servicio, termina en el trono de Dios, delante del Rey de Reyes, donde no hay otro lugar más alto que estar a los pies de Él. Pero se necesitan siervos que realmente sientan un compromiso, que sirvan y protejan el ministerio, no con fuerza humana, sino con el poder del Espíritu Santo. Antes de que Eliseo se graduara como profeta, tenía que pasar la materia del servicio. Es como para los ingenieros las matemáticas, ecuaciones diferenciales, o para los doctores de farmacología, anatomía. Pues dicen que ahí es donde se decide si realmente eres o no eres. Pero tienes que pasar la materia del servicio como siervo de Dios. Hay que aprender a servir antes de ministrar. Dios no busca dones, Dios no busca capacidades, Dios no busca héroes. Dios busca Eliseos dispuestos a comerse los bueyes y a quemar los yugos. A mí me encanta la carnita asada. ¿Por qué no nos ponemos de pie, Señor? Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a emocionarnos, Padre, sirviéndote. Ayúdanos a dejar de estar viendo hacia los lados cuando tenemos un Rey tan precioso a quien seguir y a quien servir. Ayúdanos, Señor, a emocionarnos con lo que viene. Ayúdanos, Señor, a emocionarnos en cada culto, en cada servicio, cada cosa que yo pueda hacer, Señor, en tu iglesia, en tu reino, para ti, Señor. Es una cosa que va a tener repercusiones eternas. Nada en el mundo, Señor, me puede dar eso. Solamente tú, Padre. El servirte a ti, el seguirte a ti, el responder a hacer lo que tú me llamaste a hacer. Y si hay personas aquí que están pensando que son llamados para servir al Rey de Reyes, emociónalos, Padre, que sean valientes para dejar lo que haya que dejar, que no hay nada mejor que ser siervo tuyo. Nunca cambies el ser amo del universo por el ser siervo del Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das. Y bendigo, Señor, a cada persona que está escuchando este mensaje. Bendigo, Señor, a tu iglesia donde quiera que se encuentre, Señor. Y te pido, Señor, bendícelos con la bendición que desciende de ti y que añade riqueza y no tristeza, que añade alegría y felicidad. Padre, en el nombre de Jesús, sana a los enfermos. Cambia los corazones de las personas que no han respondido a tu llamado, y ayúdanos, Señor, para hacer tu obra. Esta obra, Señor, es tuya y nadie la puede parar. Ayúdanos, Señor, simplemente a enfocarnos y saber, Señor, que no hay nada más precioso que seguirte a ti, que amarte a ti y servirte a ti. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, bendice a cada familia, a cada persona, y dale, Señor, la capacidad, Señor, de entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Hermanos, este es un anuncio
Este sábado